Bienvenidos una vez más al epicentro del salseo, al templo de la confidencia, al lugar donde las verdades se desnudan y los secretos se revelan. Espero que estén preparados porque hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un terreno pantanoso, un territorio de pasiones desenfrenadas y corazones rotos. Así es, mis queridos detectives del amor. Hoy diseccionaremos, cual cirujanos expertos, la saga de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que elevó el romance turco a niveles estratosféricos, pero que lamentablemente terminó estrellándose contra la dura realidad. ¿Qué pasó exactamente entre estos dos titanes de la pantalla? ¿Fueron víctimas de sus propios personajes? ¿La fama los consumió? ¿O acaso el amor, como una rosa, floreció intensamente pero se marchitó demasiado pronto? Prepárense para un torbellino de exclusivas, testimonios, análisis y, por supuesto, muchísimo drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de intrigas, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, porque la información que les traigo hoy es oro puro. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Créanme, no querrán perderse ni una pizca de esta jugosa información. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, más conocidos como Anker por su ferviente legión de fans, es un cuento de hadas 2.0, una historia de amor nacida entre focos, guiones y el implacable escrutinio público. Todo comenzó en el set de Senkalkam, la serie turca que conquistó corazones alrededor del mundo, conocida en Latinoamérica como Love is in the Air. Desde el primer capítulo, la química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes interpretados por Hande y Kerem, era tan palpable que casi podíamos tocarla a través de la pantalla. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus roces accidentales. Todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple relación laboral. Y por supuesto sus fans, esos agudos observadores de la vida amorosa ajena, no tardaron ni un segundo en percatarse. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis exhaustivos de cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Se crearon miles de cuentas dedicadas a Anker, repletas de vídeos editados con canciones románticas, GIFs con sus momentos más icónicos y teorías conspirativas dignas de un caso de la CIA. Al principio, Hande y Kerem negaron rotundamente cualquier vínculo romántico. Somos solo amigos, colegas que se llevan muy bien, decían en las entrevistas, con una sonrisa que para muchos delataba su verdadera relación. Tenemos una relación profesional excelente, nos respetamos y admiramos mutuamente, insistían, tratando de apagar el fuego de la especulación. Pero, vamos, ¿quién les creía? Las imágenes hablaban por sí solas. Vídeos de ellos riendo a carcajadas fuera del set, abrazos que parecían durar una eternidad, miradas que transmitían una conexión profunda e innegable. Era evidente que entre ellos había algo especial, una chispa que encendía la pantalla y los corazones de sus seguidores. Y entonces ¡boom! La bomba estalló. Durante unas vacaciones juntos en las paradisíacas Islas Maldivas, Hande y Kerem confirmaron lo que todos ya sabíamos. Publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram, agarrados de la mano, sonriendo bajo el sol tropical, irradiando una felicidad contagiosa. El mundo entero enloqueció. Anker es real, se proclamó a los cuatro vientos. Los fans, esos devotos creyentes en el amor verdadero, estaban eufóricos. Su sueño se había hecho realidad. La fantasía se había materializado. Durante meses, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del romance moderno. Su amor parecía sacado de una película de Hollywood. Viajes románticos a destinos exóticos, regalos lujosos que demostraban su afecto, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a sus fans. Parecía que nada, absolutamente nada, podía romper ese idilio perfecto. Se convirtieron en un referente, en el ejemplo de que el amor verdadero sí existe, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su relación era seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo, que suspiraban con cada foto, con cada aparición pública, con cada muestra de cariño que se prodigaban. Pero como bien sabemos, mis chismosos, en el despiadado mundo del espectáculo, la felicidad rara vez dura para siempre. Como una profecía autocumplida, los rumores comenzaron a surgir, pequeños al principio como susurros al viento, pero que poco a poco fueron ganando fuerza, hasta convertirse en un huracán de especulaciones. Ya no se les ve juntos, decían algunos.
Han dejado de darse me gusta en las redes sociales, apuntaban otros. Ande está más enfocada en su carrera como actriz y Kerem está explorando nuevos proyectos personales, comentaban los más informados. Las alarmas comenzaron a sonar en el corazón de los fans. El castillo de arena que habían construido con tanta ilusión empezaba a desmoronarse. Los fans, por supuesto, se negaban a creerlo. Buscaban explicaciones lógicas, intentaban encontrar excusas para justificar su distanciamiento. Están muy ocupados con sus agendas, decían algunos, aferrándose a la esperanza. Es normal que quieran un poco de privacidad, están bajo mucha presión mediática, argumentaban otros, tratando de calmar la creciente angustia. Pero en el fondo todos sabían que algo no andaba bien. El brillo en sus ojos se había atenuado. La chispa se había apagado. La magia había desaparecido. Y entonces llegó la confirmación, el golpe bajo, la noticia que nadie quería oír. Después de meses de especulaciones, de rumores a voces, de negaciones a medias, la bomba explotó. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. Kaboom. El mundo Anker se derrumbó como un castillo de naipes. Los sueños rotos de millones de fans se esparcieron por el suelo como pedazos de cristal. Las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio, un enigma sin resolver. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Hande, con una carrera en ascenso meteórico, buscando nuevos desafíos y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, explorando nuevas facetas como productor y actor internacional, buscando nuevos horizontes más allá de las fronteras turcas. Otros hablan de celos profesionales, de agendas incompatibles, de la insoportable presión mediática que sufrieron desde el principio. La constante exposición pública, los paparazzi persiguiéndolos a cada paso, los fans analizando cada uno de sus movimientos. Todo eso, dicen, terminó asfixiando su relación. Pero lo cierto es que, sea cual sea el motivo real, la llama del amor se apagó. El fuego se extinguió. El cuento de hadas llegó a su fin. La confirmación oficial llegó de manera discreta, elegante, sin comunicados rimbombantes ni entrevistas exclusivas. Simplemente dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales, una señal inequívoca en el mundo de las celebrities, un mensaje claro y conciso: se acabó. Sus representantes, por supuesto, se negaron a hacer comentarios, alimentando aún más la especulación y el morbo. El silencio era ensordecedor. Y aquí es donde el drama alcanza su punto álgido, donde la telenovela turca se convierte en un culebrón latinoamericano. Después de la ruptura, ambos han tratado de mantener un perfil bajo, evitando las preguntas incómodas de la prensa y centrándose en sus carreras. Hande, como ya les conté, ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Kerem, por su parte, ha estado viajando por el mundo, explorando nuevas oportunidades, reinventándose a sí mismo y disfrutando de su soltería. Pero claro, el mundo del espectáculo es un pañuelo, y los rumores no tardaron en resurgir, como aves fénix renaciendo de sus cenizas. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, se han publicado fotos comprometedoras, se han filtrado conversaciones privadas. En fin, un auténtico reality show de la vida real. Uno de los rumores más sonados, mis chismosos, es el que vincula a Hande con su compañero de reparto en una nueva serie, un apuesto actor con el que comparte una química innegable. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran una gran complicidad entre ellos, miradas intensas, sonrisas cómplices, gestos de cariño. Todo esto ha desatado la histeria colectiva entre los fans de Anker, que se debaten entre la esperanza de una reconciliación y la dolorosa aceptación de que Hande ha encontrado un nuevo amor. ¿Será que Hande ha pasado página y ha encontrado la felicidad en brazos de otro hombre? Solo el tiempo lo dirá. En cuanto a Kerem, se le ha relacionado con varias modelos y actrices, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. El actor parece estar más enfocado en su carrera, disfrutando de su soltería y explorando nuevas pasiones. Se le ha visto viajando por el mundo, practicando deportes extremos y rodeándose de amigos. Parece que Kerem está aprovechando al máximo su libertad y disfrutando de la vida al máximo. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y los posibles nuevos romances, lo que queda claro es que la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y terminó como un drama televisivo.
Una historia que nos enseña que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser efímero y doloroso. Que la fama y la presión mediática pueden ser un lastre demasiado pesado para una relación. Ahora bien, mis chismosos, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás que las relaciones amorosas, incluso las más aparentemente perfectas, son complejas y requieren de mucho trabajo, compromiso y comunicación. Quizás que la presión mediática puede ser devastadora para una pareja, sometiéndola a un escrutinio constante y creando expectativas irreales. Quizás que a veces el amor simplemente no es suficiente. Que a pesar de la química, la conexión y la pasión, hay factores externos que pueden influir negativamente en una relación y llevarla al fracaso. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande nos ha dejado una gran lección, que el amor verdadero existe, pero que no siempre dura para siempre. Y que a pesar del dolor, la decepción y la tristeza, siempre hay que seguir adelante, levantar la cabeza y buscar la felicidad en nuevos caminos. Que el final de una relación no significa el fin del mundo, sino una oportunidad para crecer, aprender y encontrar un amor aún más grande y duradero. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos adorados. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la ruptura de Kerem y Hande. Hemos explorado los inicios de su romance, los momentos más felices, los rumores de crisis y, finalmente, la confirmación de su separación. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más completa y actualizada sobre sus celebridades favoritas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta ruptura? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Creen que Hande ya tiene nuevo amor? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Gracias por ver este vídeo, por suscribirse al canal, por activar la campanita y por compartir mi contenido con sus amigos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son lo máximo. Y ahora sí, me despido con un beso enorme y un abrazo apretado. Pero antes, un último favor, déjenme un like en este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más rumores y más verdades sobre el mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el chisme no es pecado, es cultura.